Amigas y amigos, sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión el tema que tocaremos, bueno, es un tema que es muy prioritario para todos los salvadoreños y es la cuestión de cómo hacer para conseguir una vivienda propia. Para eso tenemos a un ciudadano con nosotros que, como todos, han hecho el esfuerzo para lograr esta meta que todos tenemos en la vida. Bueno, y él es Cristian Torres, a quien le agradecemos mucho su presencia. Gracias. Cristian, si nos podrías contar a qué te dedicas y hace cuánto fue que conseguiste adquirir tu vivienda. Sí, bueno, yo soy empleado bancario de una de las instituciones bancarias de El Salvador. Pues yo hace aproximadamente 2 años es que soy ya propietario de mi propia casa, ya financiada, hipotecada, siempre con un banco, ¿verdad? Y pues después de un arduo esfuerzo es que se ha logrado dicho objetivo, ¿verdad? Si nos podrías contar también, antes de eso, ¿cuántos años pasaste alquilando una vivienda? Fíjate que particularmente creo que como la historia de cualquier salvadoreño, en el 2016 que me formalizo con mi esposa, decidimos emprender la aventura de ir a vivir juntos, pues decidimos alquilar casa y pasaron aproximadamente del 2016 al 2020, 4 años alquilando casa, teniendo la visión pues siempre de tener una casa propia, ¿verdad? Pero sí, en el año, desde el año 2016 es que nosotros comenzamos con esta odisea y pues fueron 4 años plenos alquilando pues prácticamente una casa que al final no era nuestra, pues. Justamente ese era mi siguiente, digamos, comentario de que cuando uno está alquilando, pues se pone a pensar, bueno, nosotros podríamos estar pagando ya nuestra casa y bueno, no, estamos pagando algo que no va a ser nuestro. De hecho, creo que es uno de los puntos primordiales de la familia salvadoreña hoy en día, ¿verdad? Nosotros desde que decidimos ir a vivirnos juntos, nuestra prioridad era comprar la casa, pues obviamente nuestro objetivo era ahorrar lo más que podíamos para poder obtenerla, ¿verdad? Sin embargo, pues a raíz de diversas razones, pues el tema del costo de la vivienda en El Salvador, del costo que implica adquirir una casa, porque muchos salvadoreños anhelamos tener nuestra casa propia, sin embargo, el costo que eso lleva, el tema de impuestos, el tema de inscribir una propiedad, el poder negociar el precio de una casa en una zona que tú consideras que es la zona que puedes desarrollarte, vivir, entrar, salir sin mayor inconveniente de un riesgo delincuencial, etcétera, o un factor social que al final tú digas, no, estoy haciendo una buena inversión. Entonces, es bien complicado en el tiempo, es una de las prioridades que uno se tabla, pero en ese mismo tiempo, en ese mismo proceso, es que uno pues se le complican con tantos temas burócratas, con tantos temas que al final pues nos llevan a nosotros como personas, como empleados, como soñadores de tener nuestra propiedad, a dilatar tanto y a postergar tanto alquilando, ¿verdad? En el tiempo y pues pagándole la casa a otras personas, que es una estrategia válida, pues yo tengo 2 propiedades, alquilo una, un tercero me la está pagando y pues mi activo, mi propiedad, o sea, va a ser mía algún tiempo, ¿verdad? Claro, van a haber mejoras que hay que hacerle, etcétera, ¿verdad? Pero ese es uno de los factores principales, pues, por lo que uno siempre sueña adquirir su propia casa, ¿verdad? Pagar algo propio, algo que es tuyo, ¿verdad? Algo que, un arraigo que tú querrás tener, no solamente para vos, sino que para tus hijos, sobre todo aquellas parejas jóvenes que ya tienen hijos, o aquellas parejas, o aquellos matrimonios que ya tienen un tiempo prolongado de estar juntos. Bueno, que es tu caso también, ¿verdad? Que es mi caso, ¿verdad? Yo tengo una niña chiquitita de 6 años, prácticamente, pues, es el tiempo desde que con mi esposa nos fuimos a vivir juntos. O sea, con ella estuvimos en parte de los objetivos que nosotros nos visionábamos, era darle a nuestra hija algo que quizás nuestros padres en su momento no nos pudieron dar, que era una vivienda propia, sino que siempre estar alquilando, andar teniendo una casa, y es un tema bien complicado y bien amplio que se puede discutir en una propiedad que en el tiempo, en el transcurso del tiempo, no vaya a ser impactada por factores sociales, tema delincuencial, tema de algún problema medioambiental, un terremoto. Entonces, nosotros siempre anhelábamos comprar una casa en una zona donde
sea un patrimonio para nuestra hija y que ese mismo patrimonio pues ella en el tiempo lo pueda capitalizar, quizás cuando ya sea grande la venda, etcétera, como pasa con muchas familias hoy en día, ¿verdad? Que los abuelitos compran en una zona con alta plusvalía y pues ahora ellos venden y venden con valores 4 o 5 veces más de lo que compraron sus abuelitos, ¿verdad? Ahora bien, en promedio, cuando estabas alquilando, ¿cuánto era el alquiler que pagabas? Fíjate que en San Salvador, en la zona central, el promedio, por tantas cotizaciones, por tantas negociaciones que hacíamos para comprar casa, el promedio era entre $300 a $400 el alquiler. En una zona, como vuelvo y repito, que sea de fácil acceso, porque el tráfico es un factor que también tienes que considerar cuando alquilas o compras una casa, sino que tiene que tener fácil acceso y pues obviamente que puedas entrar y salir a la hora que tú querrás, ¿verdad? Entonces, ese es el promedio que nosotros evaluábamos y yo realmente, de acuerdo a mi presupuesto, eran $300. Eso es lo máximo que pagué por un alquiler de casa en esos 4 años que te comento. También, ¿cuáles son estas otras implicaciones que se conllevan cuando uno está alquilando casa y estarse moviendo, estar buscando en dónde vivir constantemente? ¿Qué otras implicaciones tiene? Fíjate que es bien complicado porque el tema de alquilar casa es, tú tienes que saber que tú le estás solicitando a una persona, a un tercero, al cual no conoces, que te pueda alquilar, arrendar su casa, una propiedad de él. Es como, bien similar como que presté o solicites prestado un vehículo, pero vamos a una casa, te ponen reglas. Mire, no puede pintar, no puede abrir un hoyito acá, no puede poner un cuadro acá porque eso no me gusta, o no le gusta a mi esposa, o no le gusta a mi mamá, y al final yo no tomo las decisiones sobre la casa plenamente, ¿verdad? Entonces, implica muchos factores. O sea, estás viendo el tema del acceso al agua potable, el acceso pues al tráfico, como te digo, a zonas de alta concurrencia, a zonas comerciales, por ejemplo, el acceso pues a un hospital, en la zona de San Salvador, sabes claramente que tenés los hospitales de la Juan Pablo, tenés los hospitales que están en Santa Tecla, el Seguro Social. Pero si tú vivís, por ejemplo, en una zona muy separada, en ese tiempo que ha transcurrido con el tráfico aquí en San Salvador, obviamente que una emergencia te agarra de imprevisto, o sea, no llegás. Entonces tenés que valorar el tema del acceso, la fácil salida, bueno, los supermercados sobre todo, farmacias. Yo teniendo una niña de 6 años te puedo decir y dar fe que en esos 6 años ella 10 de la noche comienza con una tos que casi se ahoga. Tenés que tener el acceso a farmacias que tengan el producto en realidad, y sobre todo pues que tengan costos que se acomoden a tu presupuesto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, factores que tú tienes que ver al momento de alquilar, ¿verdad? Y que al final te genera te genera la decisión final si sí conviene o no conviene alquilar en esa zona, ¿verdad? Y sobre todo, pues, ver el tema, como te digo, los servicios básicos. Ahora un servicio básico no solamente es agua y luz, sino que también internet. ¿Por qué? Porque en su momento estuvimos trabajando desde casa, entonces el tener acceso, lastimosamente, yo desconozco por qué, pero las empresas de telecomunicaciones no te dan el acceso completo si tú vives en una zona con difícil acceso. O sea, ellos no te resuelven en el momento, da tantos problemas, entonces hasta eso tienes que considerar dentro de los factores para alquilar una casa en una zona, pues que obviamente va a crear tu hija, pues probablemente, pues porque uno no define cuánto tiempo va a alquilar. Lo que hace uno es que simplemente alquila y uno espera que sea el menor tiempo posible, ¿verdad? Y que demos el siguiente paso, que es comprar, ¿verdad? Pero uno nunca estima el tiempo en que lo va a hacer, ¿verdad? Justamente eso, si nos podrías contar un poco cómo fue esa conversación con tu esposa para decir, bueno, es momento de hacerlo. Y bueno, me llama la atención también que fue en el 2020, ¿verdad? No sé si fue antes o después de pandemia, y qué fueron lo que pensaron cuando surgió esa emergencia también. Fíjate que fue un tema, yo siempre lo digo, yo tengo 29 años. La casa la adquirí cuando tenía 26. Es un tema bien, como te repito, generacional, porque mi esposa, ella reside en Soyapango.
en Soyapango el alto índice delincuencial. El entrar a la colonia donde ella vivía era bien complicado porque o estaban los policías o estaban los jóvenes que te pedían DUI, alguna identificación para saber de dónde tú eras y si tenías autorizado a entrar o qué, ¿verdad? Entonces, ella siempre vivía en su mente, yo quiero mi casa en donde puedan llegar mis amigos y podamos compartir con ellos. Y yo viviendo en San Jacinto, igual tenía esa idea. Yo necesito una casa que sea mía porque mis papás no tuvieron ese privilegio de tener su casa propia, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos era consensuar. Mira, reunamos el mayor ahorro posible para poder pagar una prima que obviamente esté dentro de su presupuesto y perfilémonos a comprar una casa en una zona que se acople a la cuota que vamos a pagar dentro de nuestro presupuesto. Y fue un arduo trabajo, pues siempre nuestro objetivo fue comprar la casa, que era parte primordial, antes de un carro, antes de amueblar, antes de cualquier cosa. Antes de, bueno, muchos servicios básicos, era un trabajo de ahorro, y al final pues se concretó. Nosotros buscamos por mucho tiempo a dónde alquilar. De hecho, en algún momento dado decidíamos arriesgar distancia, que es un factor bien importante porque en San Salvador, por el mismo encarecimiento del rubro inmobiliario, que hay casas extremadamente caras, la gente se está yendo a Quezaltepeque, a Nuevo Cuscatlán, a zonas, bueno, Lourdes Colón, y factores bien complicados. Y consideramos en algún momento comprar en Lourdes Colón, y ya, bueno, ya no es secreto para nadie, ¿verdad? El riesgo latente que hay sobre la carretera y el trayecto hacia Lourdes Colón. Y decidimos en algún momento dado apostarle a comprar ahí, ¿verdad? Pero honestamente nosotros tomamos la decisión y pues las cosas se fueron dando, ofertamos por una casa acá en San Salvador, consensuamos si era lo más correcto. De hecho, en la zona donde alquilábamos, ahí mismo salió la propiedad y pues ya tenemos 2 años de estar pagando algo propio, ¿verdad? Ahora bien, vos que sos parte del sistema financiero, me imagino que tenés algunas como nociones, o si no, conoces bastante. ¿Cuáles son los requisitos para que uno pueda ser acreditado de un préstamo para una vivienda? Fíjate que en primer lugar, a nivel bancario, que es el rubro en el cual yo me desempeño, son varios los requisitos, pero principalmente te puedo enumerar 5, los cuales son los más importantes. 1, tener una fuente de ingresos definida. Esto puede ser asalariado o tener un ingreso como profesional independiente, como un empresario, pero siempre teniendo la verificación de tus ingresos, porque mucha gente piensa que, mire, yo tengo esta constancia, me la da mi patrono, pero no cotiza AFP ni IS, ¿verdad? Y eso es bien importante, ¿verdad? Que cotiza AFP e IS, que declare renta. De hecho, la constancia se corteja con la renta, ¿verdad? Para validar que en efecto eso percibe anualmente la persona. En segundo lugar, que la propiedad que se vaya a comprar no esté con un factor desvalorizante de los que estábamos hablando. Por ejemplo, que no tenga un valor desvalorizante con el tema de los terremotos, inundaciones, que en un tema delincuencial, que la casa esté en buen estado, que no tenga grietas, que no tenga un inconveniente así, ¿verdad? Y algo importante, el tema salud. En El Salvador, lastimosamente, por el mismo costo de la vida, los créditos están a 30 años, por ejemplo, para que te hagas una idea de cuánto tiempo pasa pagando la gente su casa. Son 360 cuotas aproximadamente lo que vos pagás por tu casa. Estamos hablando de 30 años. Es bien importante que si tú tomas una casa, la hagas no excediendo los 40 años. Porque el factor de los seguros para garantizar tanto la deuda como la propiedad, tendrías que gozar de buena salud, no tener un antecedente médico un poco complicado. Porque lo que sucede es que si tú tenés una salud un poco precaria, o tenés un antecedente de salud un poco complicado, los costos de los seguros te van a incrementar o no te acepten las aseguradoras para poder garantizar tu casa. Y al final ese es un requisito indispensable para que te dé un banco un crédito, pues porque obviamente el banco nunca va a financiar algo que no esté garantizado, ¿verdad? Eso quizás como los principales requisitos que te puedo comentar. Bueno, y el último, que creo que no está de más decirlo, ahorren mucho. ¿Por qué?
porque uno piensa que cuando uno va al banco, el banco le va a decir, ok, yo se la compro. No, el banco te va a financiar como máximo hasta el 90% del valor del inmueble. ¿Ya? Estamos hablando que si tu casa, por dar un número X, tu casa vale $100,000, el banco te va a financiar $90,000. De esos $90,000, tú tienes que considerar que tienes que tener $10,000 en tu cuenta de ahorro, más un promedio de $5,000 en gastos registrales, impuestos que tú tienes que pagar para poder inscribir a tu nombre la propiedad. Entonces, es un tema de ahorrar un fondo de emergencia, un fondo específico para el proyecto de la compra de la vivienda, ¿verdad? Eso es como los requisitos bien generales que la banca te requiere para poder financiarte. Bueno, perfecto, Cristian, te agradecemos mucho por tu tiempo. No, gracias a ustedes. La verdad es que particularmente siempre se lo digo a las personas, a los jóvenes, que tengan la visión de tener algo propio. En el tiempo esas propiedades, esos activos se van valorizando. Consideren bastante el tema de la plusvalía y pues al final tengan por seguro pues que cualquier inversión que se haga en un bien tangible pues siempre es una buena inversión y pues sobre todo un consejo que le doy siempre tanto a mis clientes como a otras personas que siempre funciona y es que traten de negociar. A los salvadoreños lo tenemos como regatear, pero traten de negociar hasta donde pueden. Si alguien está interesado en vender y ustedes están interesados en comprar, tengan por seguro que hay un punto medio en el cual ambas partes pueden salir ganando, pero sobre todo existe ese margen que también yo puedo salir ganando, ¿verdad? Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, les agradecemos también por su tiempo, por habernos acompañado. Esperamos que les haya interesado toda la información que les hemos compartido y siga con más de Miradas.